Buenas noches. Pues es inevitable hablar del caso Genaro García Luna, un caso que de alguna manera, quizá este mismo año o a principios del año entrante, ponga en la silla de los acusados, así en la silla de los acusados, al aparato de seguridad del Estado mexicano. El hombre fuerte en términos de seguridad, junto con Medina Mora, en la época de Calderón, ha sido aprendido, como ustedes saben, acusado de proteger al narcotráfico, al grupo concreto del cártel de Sinaloa y de falsedad en sus declaraciones. Y digo que el Estado mexicano y su aparato de seguridad serán puestos en el banquillo de los acusados porque no hay duda que a lo largo de este juicio, que dará mucho de qué hablar, muchos temas para analizar, se pondrá en evidencia la lamentable vinculación que existe entre grupos del crimen organizado y elementos de ese aparato de seguridad, no de ahora, sino desde hace muchos años. Lo que encontramos ahora y lo que vendrá en el futuro puede ser determinante en términos de esta realidad de irrupción del crimen organizado en las instituciones del Estado mexicano, instituciones que fueron vulneradas, y esto también tenemos que mencionarlo como efecto de la famosa guerra del narcotráfico. Quiero concluir esta colaboración señalando lo siguiente: leamos de manera diferente esta estrategia de la guerra del narco establecida durante el gobierno de Felipe Calderón. Leámosla a partir del enorme negocio, de los negocios frutos de la corrupción que se dieron, y también leámosla a partir del tremendo dolor humano que causaron. 200,000 personas asesinadas, no sabemos cuántas, quizá 40,000 desaparecidas, ni tampoco sabemos cuántas desplazadas por la violencia. Y lo peor, las instituciones mexicanas, muchas de ellas de una incipiente democracia, vulneradas. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en 21 Noticias.